nombre es Vanessa Lowenstein, yo soy investigadora del CEDI, del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Económico e Industrial, también soy docente de la casa. Bueno, después voy a presentar a los expositores a medida que les vaya dando la palabra. En primer lugar, quiero agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y al CEDI por darnos este espacio de discusión, debate y actualización en estos temas, y en particular a Mariano Genovesi, que me invitó a participar. Bueno, como ustedes saben, las directrices de patentabilidad en realidad nacen como consecuencia de una iniciativa más que nada fue convocada una iniciativa del Ministerio de Salud, que también trabajó de forma conjunta y colaborativa con el que entonces era el Ministerio de Industria y con el INPI, pero estas directrices son parte de unas pautas o directrices de patentabilidad más amplias que son las que utiliza la Administración Nacional de Patentes al momento de proceder a la tramitación de las solicitudes de patentes en general. Existen tres cuerpos en realidad, o tres marcos o tres tipos de pautas. Las generales, hay otra que es para patentes vinculadas con materia viva, y la que nos convoca el día de hoy, que son las patentes químico-farmacéuticas. Se trata de una norma, en realidad no de una norma, de unas guías que en un inicio lo que establecen es que se van a retroalimentar con las sentencias firmes, con la jurisprudencia que haya quedado firme. Y un punto que yo quería remarcar el día de hoy es que ya han pasado 10 años de la elaboración de estas directrices y que a pesar de estar siendo judicializadas de manera constante, todavía no hay un fallo firme que haya ameritado o que haya puesto la necesidad de modificar el contenido. Como ustedes saben, las pautas son una guía que en principio eran utilizadas para los examinadores de patentes, para establecer un estándar común al momento de analizar las solicitudes presentadas, y tienen por finalidad generar certeza en cuanto al análisis que se va a hacer de los requisitos de patentabilidad, novedad pura inventiva y aplicación industrial, pero en el caso de las patentes farmacéuticas, uno de los puntos más importantes es el concepto de altura inventiva y también el de la divulgación suficientemente clara y concisa como para que un técnico especializado en la materia pueda replicar el invento. En principio lo que buscan este texto o estas guías o pautas es generar certeza, robustez y certidumbre del sistema de patentes, y parece que hasta el momento lo está logrando, ya que, como les comenté, nunca requirieron de una modificación. Previo a la elaboración de las directrices de patentabilidad sobre materia viva, hubo un consenso entre los ministros de salud del Mercosur en la necesidad de establecer algunas guías o pautas que pongan criterios comunes en el bloque y que hagan referencia o prioricen cuestiones vinculadas con acceso a la salud. Y justamente estas directrices, bueno, vinieron a dar un poco respuesta a esta inquietud que existía en el bloque del sur. Bueno, ahora sí voy a proceder a presentar a los expositores. Va a iniciar la exposición Sonia Tarragona. Sonia es, además de una lista de títulos académicos, en la actualidad ella es jefa de gabinete en el Ministerio de Salud de la Nación. Luego Larken Chandler, que es profesor del Departamento de Desarrollo Internacional de la London School of Economics and Political Science. Y finalmente va a cerrar Mariano Genovesi, que, como ustedes saben, es profesor titular del Departamento de Derecho Económico y Empresarial de la Facultad de Derecho y también es miembro del CEDI. Bueno, Sonia, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a Mariano en particular por la invitación. Soy bien extranjera en esta casa, no soy abogada, soy economista, entonces me siento en un mundo raro, ¿sí?
de La Plata también. Pero la verdad es que la idea de lo que tengo para contarles un poco es poder poner en contexto lo que las pautas de patentabilidad implican para la salud pública, que es justamente una de las cosas en las que se pensó, se trabajó, se discutió, hasta que finalmente eso se tradujo en las pautas que no sé si conocen, pero que van a conocer. Ya las conocen. La mayoría sí. Eso es un poco el recorrido que quiero hacer con ustedes. Yo no veo nada de acá, así que voy a adivinar lo que dice. Tampoco contarles cómo es la industria farmacéutica en Argentina, porque de alguna manera es el contexto en el que estas pautas finalmente se utilizan, se aplican, cómo se originaron los criterios de patentabilidad en Argentina, cómo es el marco regulatorio, cuáles son las pautas en la región, qué estamos haciendo actualmente en el Ministerio de Salud vinculado a estos temas, y cuáles son los resultados de la aplicabilidad de estas pautas en Argentina y en la región. ¿Ustedes ven algo de ahí? ¿Sí? Porque se me cambió la letra. Esa es un poco la descripción del sector farmacéutico en Argentina, bien general. Solo para contarles, el sector farmacéutico en Argentina es muy importante, es muy desarrollado, tiene una enorme cantidad de compañías farmacéuticas, más de 350, con distinto nivel de desarrollo, con distintas características. ¿Me pasás a decir? El gasto en salud en Argentina es 9.5 del PBI más o menos. Dentro de ese Producto Bruto está el producto que proviene de la producción industrial, de la industria farmacéutica en particular. La industria farmacéutica en Argentina tiene una particularidad que la asemeja a las características que tienen las grandes potencias en el mundo, que es que la industria nacional tiene mayor peso que la industria multinacional en Argentina. Nosotros tenemos más empresas nacionales que multinacionales. El 90% de lo que consumimos en términos de unidades proviene de empresas argentinas. Casi la mayoría de lo que se produce en Argentina está destinado al mercado argentino, con lo cual nuestra dependencia de las exportaciones no está vinculada a los productos finales, sino probablemente a las drogas, ¿no? A los principios activos. Pero la producción finalmente, o el mercado argentino se abastece de la producción nacional. Dentro del sector farmacéutico tenemos distintos tipos de empresas, las nacionales líderes, las nacionales más pequeñas, las que se han dedicado a un mercado más hospitalario, las que se han dedicado a un mercado más extenso, las de venta libre, tenemos las multinacionales y tenemos también laboratorios de producción pública, que si bien no tienen un peso importante en la producción industrial, sí tienen un peso importante a la hora de discutir las estrategias de producción dentro de la región. En relación a los fundamentos que se utilizaron para establecer los criterios de patentabilidad, como bien decía Vanessa recién, si bien están interpeladas las pautas de patentabilidad y hay demandas en contra de lo que eso significó, que no están resueltas todavía, lo cierto es que el acuerdo sobre los ADPIC y la ley argentina incorpora todas las posibilidades que nos dio el acuerdo para tener alguna flexibilidad. Y dentro de las flexibilidades que el acuerdo permite, la definición de invención de altura inventiva o el alcance de las patentes es algo que queda a criterio de los países. Cuando los países definen criterios más estrictos, otorgan patentes a un determinado grupo de productos, y cuando los países definen criterios menos estrictos, otorgan patentes a una mayor cantidad de productos. Y eso es básicamente lo que hizo la Argentina, con las flexibilidades que el acuerdo le permite, es definir los criterios para otorgar patentes. Sobre todo conservando este espíritu de solamente otorgar una patente a aquello que realmente signifique una innovación.
Hay otros países que han adoptado otros criterios también en base a lo que el acuerdo sobre los ARPIC permite, pero la Argentina ya hace 10 años que ha definido este criterio y a quién o cuáles son las pautas o directrices para otorgar patentes, y es como resultado lo que nosotros estamos aplicando desde 2012. Yo quisiera mencionar, probablemente ustedes lo conocen y otra vez me excuso porque no soy abogada, así que puedo decir cualquier cosa que ustedes ya conocen. Después del acuerdo sobre los ARPIC, en el 94, cuando los países empiezan a internalizar las normas del acuerdo en las leyes nacionales, en el medio de esta transición, desde que se sanciona el acuerdo, se acuerda los estándares para establecer patentes para productos. En el año 2001 se publicó la Declaración de Doha. La Declaración de Doha lo que hace es poner en discusión el impacto de las patentes sobre la salud pública. Y más allá de las discusiones que pudiera haber en relación al alcance que deben tener las patentes, lo que es claro desde ese momento es que nunca los intereses comerciales deben estar por encima de la salud pública. Y si no, miremos lo que nos pasó no hace tanto tiempo, en pandemia, que aún cuando discutimos desde que se inició la pandemia, en octubre de 2020 empezó la discusión y todavía no terminó, pero un cierre en la mitad de este año, no hemos logrado que se conceda lo que se llama un waiver para poder hacer transferencia de tecnología y poder copiar las vacunas de COVID. No hubo ninguna posibilidad de que aún en la pandemia más importante de nuestro siglo hubiera acuerdo de las compañías farmacéuticas y de los países centrales para ceder o conceder autorizaciones para poder hacer vacunas. Y de hecho seguimos teniendo países como la Argentina, que tiene más del 92% de su población vacunada con al menos alguna dosis, y países africanos que con suerte alcanzan el 25% de su población vacunada. ¿Cómo surgen los criterios de patentabilidad en Argentina? Básicamente por dos cosas. Primero, la decisión política de hacerlo, y segundo, surge a partir de un estudio, que no sé si es causa o consecuencia, pero un estudio que se hizo antes de la sanción, de la publicación de la resolución conjunta, que participó Vanessa también, en el Ministerio de Salud, donde se hizo un análisis de como que ustedes ven ahí, patentes, suministro de medicamentos y protección de la salud pública, que fue el que dio origen a esta discusión hacia el interior del gobierno. Sepan ustedes que los temas de patentes son un tema, les diría, bastante contemporáneo para la discusión de salud pública, porque es un foro que siempre fue un foro comercial, industrial, de ministros de economía, y recién cuando aparece la discusión vinculada a las patentes de medicamentos vinculadas a la importancia de esto en salud pública, es donde los gobiernos, a través de sus ministerios de salud, empiezan a discutir estos temas, y esto ocurre a partir de 2001 con la Declaración de Doha, y recién en 2006 la Organización Mundial de la Salud recoge el guante de la discusión y saca su primer documento, que es el de Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual, y a partir de allí los ministerios de salud empiezan a tener un rol más activo. En este estudio se establece que el 78%, por ejemplo, de las patentes que fueron concedidas no consignaban el nombre genérico de las drogas. Eso también es un tema que no vamos a discutir ahora, pero que complica mucho a la hora de avanzar en la producción de genéricos. Los genéricos, para los que no saben, son aquellos medicamentos que se pueden producir una vez vencida la patente, donde la información pasa a ser del dominio público, donde las compañías pueden copiar la droga original ya sin patente. Nosotros seguimos sin tener la obligación de consignar el nombre genérico en las patentes que se solicitan. Siguiente. Las directrices, como decía Vanessa, se basan o se sostienen en dos instrumentos internacionales importantes. Uno es el acuerdo del Mercosur, que ya mencionaba, donde
los propios ministros de salud solicitan o acuerdan avanzar en directrices para el otorgamiento de patentes, y el segundo es el documento de pautas para el examen de patentes farmacéuticas que se publicó en 2008, donde hay criterios sugeridos para el otorgamiento de patentes. Eso fue lo que hizo la Argentina, tomando ese documento, las pautas de patentabilidad, sanciona la resolución conjunta del Ministerio de Salud, el INPI y el Ministerio de Industria, y en el anexo de esa resolución, que es una resolución cortita, pero lo más importante es casualmente el anexo, es donde se establecen las pautas para el examen de patentes, donde se incluyen artículos e incisos vinculados a todos esos ítems que ustedes ven ahí, donde con muchísima claridad las pautas dicen a qué se recomienda dar y no dar patentes, o qué se considera una invención o una innovación y a qué no. Eso es solo para que lo vean, no pretendo que nadie lo lea, pero es un estudio comparado que se hizo en 2018, donde se comparan cuáles son los criterios utilizados en los distintos países de la región respecto a distintos conceptos. Ustedes ven abajo, el verde sí, el gris es sí parcialmente o no, y el rojo no, y el blanco es que no hay información al respecto. La pasamos, pero esos son la bibliografía, el material, los antecedentes en que se pasaron los equipos de trabajo para la elaboración de la resolución. Un poco contarles cuál es la cuestión o la posición del Ministerio de Salud en Argentina hoy en relación a no solo a los criterios de patentabilidad, sino al abordaje de la Política Nacional de Medicamentos. Por el lado de la regulación, en febrero de 2020 se crea el Consejo Asesor para la Política Nacional de Medicamentos, que es un consejo integrado por todas las áreas de gobierno que tienen algo que decir en temas de medicamentos. Participa la Superintendencia de Servicios de Salud, la ANMAT, ANLIS Malbrán, la Agencia Nacional de Laboratorios de Producción Pública, el Ministerio de Salud, el PAMI, Ministerio de Ciencia y Tecnología, CONICET, Ministerio de Industria, Ministerio de Economía. Son todos los actores públicos que tienen algo que decir o que hacer en relación a la política de medicamentos. Lo segundo, que para nosotros es una política bien clara de los criterios que sostiene este gobierno en relación a la incorporación de nuevas tecnologías, es la existencia de la CONETEC. La CONETEC es la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que lo que hace es hacer estudios de costo-efectividad o de costo-eficacia, de costo-beneficio, para determinar cuáles son los productos que aparecen como nuevas tecnologías y emite recomendaciones respecto a cubrir o no cubrir en función del aporte que hacen como una novedad terapéutica y su vínculo con sus costos. En términos de oferta, estamos en una política muy fuerte respecto de los laboratorios de producción pública, que siempre que hemos conversado con los amigos de la industria, que les asusta un poco los laboratorios de producción pública, la estrategia del gobierno no es que los laboratorios de producción pública compitan con la industria privada, sino que se ocupen de aquello que la industria privada no se ocupa, que son todas aquellas cuestiones que no son rentables para la industria farmacéutica, pero que son necesidades de salud pública, qué sé yo, formulaciones pediátricas, enfermedades atendidas, medicamentos que han dejado de producirse porque no son interesantes para la industria, pero que se siguen utilizando. Hoy tenemos repelentes, protectores solares, cosas que son importantes para la salud pública, pero que no son tan importantes para la discusión privada, y eso es lo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología acompaña, y hoy tenemos decenas de becas doctorales y postdoctorales que se realizan en los laboratorios de producción pública justamente para dar respuestas a problemas de salud pública y no para abastecer los mercados privados. En términos de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, que se puso muy de moda y ustedes lo han escuchado muchas veces ahora, que es el Malbrán. El Malbrán
es la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud. Está conformado por 13 institutos que tienen distintas particularidades, pero que también producen, por ejemplo, suero antiofídico, algunas vacunas, antivenenos, bueno, cuestiones particulares también para atender necesidades de salud pública. En términos de demanda, el Ministerio de Salud interviene a partir de las licitaciones públicas. El programa más grande que tiene el Ministerio es el programa Remedial, que atiende a casi 20 millones de personas, con lo que eso implica en términos de compras de medicamentos. Compras consolidadas, que en algunos casos hemos podido hacer con otros actores del gobierno, y interviene también en políticas de precios. En el caso del PAMI tiene una política particular para el manejo de los precios, y como también ustedes escucharon, seguramente también estamos en algunos acuerdos con la industria farmacéutica para discutir los precios de los medicamentos. Bueno, ¿cuáles son los resultados de todas estas cuestiones en términos de balanza comercial? Nosotros tenemos claramente una balanza comercial deficitaria, es mucho más lo que importamos que lo que exportamos, pero es un poco lo que les contaba. El mercado argentino, la industria argentina, tiene como principal destinatario nuestro propio país, y también hay una política fuerte de decidir incrementar las exportaciones, pero la brecha sigue siendo importante. Siguiente. ¿Me pasé uno? Lo que ustedes ven ahí es las patentes solicitadas, patentes concedidas y patentes denegadas en Argentina. Fíjense que del total de patentes solicitadas, un porcentaje pequeño es el finalmente concedido. La siguiente. Esto es lo mismo para el caso de Brasil. No tenemos información actualizada de todos los países hasta ahora, pero esta llega hasta 2017, donde tenemos las solicitadas y las concedidas. Siguiente. Perú y Colombia. También, en todos los casos hay una relación, por supuesto, mucho más importante respecto de lo que se solicita que lo que se concede. En la próxima está la relación entre lo solicitado y lo concedido. Quien más concede patentes de estos países que hemos mirado es Perú. 51% de lo que se solicita se concede. Colombia concede el 36,6%, Argentina el 14% y Brasil poco más del 8%. A ver, para terminar, ¿qué cosas me gustaría reflexionar con ustedes o que reflexionemos juntos? Primero es volver a discutir la vigencia de las pautas de patentabilidad. Por supuesto, para el gobierno y para el Ministerio de Salud en particular, necesitamos seguir profundizando estos criterios. Nosotros estamos convencidos que la mejor forma de aportar a la ciencia, el conocimiento, es otorgar patentes de buena calidad, y eso debe significar realmente un aporte al conocimiento. Todavía nos falta trabajar en algunas cosas. Argentina ha sostenido su posición desde los inicios de estas discusiones y lo sigue sosteniendo. De hecho, Argentina acompañó la resolución propuesta por India y Sudáfrica inicialmente en relación al waiver de las vacunas. Lo ha hecho aún a pesar de quedar bastante solo al final de la discusión, porque éramos muchos, pero a la hora de discutir quedan algunos pocos, pero Argentina ha logrado sostener esa posición en todos los foros internacionales, y de hecho las pautas de patentabilidad de la Argentina han sido utilizadas por muchos otros países de la región y del mundo para avanzar en sus propias directrices de patentamiento. Pero hoy nos enfrentamos a algunos desafíos que no teníamos entonces y que tienen que ver con otras cuestiones vinculadas a las patentes, que no fue un tema particularmente de esta discusión, pero que son temas que para salud pública nos importan mucho, que son los altos precios de los medicamentos patentados. Solo voy a mencionar un caso que para nosotros es el más importante, o el más paradigmático, el más difícil. Nosotros no hablamos de medicamentos de alto costo, hablamos de medicamentos de alto precio, porque el costo no lo sabemos, solo sabemos precios, y hay una diferencia grande entre precio y costo. Pero, por ejemplo, tenemos un medicamento para tratar la atrofia muscular espinal que cuesta $2 millones. $2 millones. Es imposible para cualquier sistema de salud
de la Argentina y del mundo hacer frente a un precio de semejante magnitud. Y lo hemos tenido que pagar. Argentina ya pagó 4 de estos medicamentos. La estrategia que utiliza la industria farmacéutica y las asociaciones de pacientes a veces son difíciles de discutir porque se pone en discusión en un lugar muy sensible, donde la población se sensibiliza con los casos en los que se busca un medicamento, pero la discusión nunca es si corresponde o no corresponde. Nosotros tenemos varios casos en el Ministerio de Salud donde nos ha obligado al juez a otorgar un medicamento que no tenía indicación para quién se fue otorgado, y aún a pesar de decir que no correspondía clínica, médicamente, los jueces nos han obligado a hacerlo. Entonces, estamos discutiendo muchas cosas vinculadas al acceso a la salud que claramente están asociadas a las patentes, y por eso, si la barrera de acceso es tan grande porque los precios son tan elevados, nosotros seguimos sosteniendo que las directrices de patentamiento, nuestras pautas de patentabilidad deben seguir siendo así de estrictas para, por supuesto, premiar, proteger la innovación, pero también preservar el acceso a los medicamentos que tiene que ver con un objetivo de salud. Muchas gracias. No sabía si darte la palabra, pero como vi que ya estabas agarrando el micrófono. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, un gusto estar acá en la facultad compartiendo la mesa con Sonia y Mariano y Vanessa. Es un honor. Voy a hacer 2 cosas en el tiempo que tengo acá. La siguiente. Quiero hacer 2 cosas. Primero quiero presentar algunos datos que tengo de un análisis de la aplicación de las pautas. Es para hablar como una pregunta empírica, que es más o menos ¿qué efectos tiene? ¿Funciona o no? La segunda tarea es discutir de modo ver qué significan las pautas para el mercado farmacéutico, el suministro de medicamentos aquí en Argentina. Sonia dijo que no es economista, que es economista, que no es abogado. Yo no soy tampoco, soy politólogo, de política, pero juego un poquito en derecho y juego un poquito en economía también. La siguiente, por favor. Para cualquier cosa que voy a decir hay que entender esta distinción, es la distinción muy importante. Es que distingo entre 2 tipos de patentes de producto. Podemos hablar de lo que puede llamar la patente primaria, que es el compuesto, la molécula. Y cada medicamento va a tener un patente primario y varios medicamentos van a tener varios patentes secundarios también, o van a buscar tener patentes secundarios. Las secundarias son tipos alternativos de la molécula, formulaciones, combinaciones, composiciones, dosis, usos alternativos, etc. Lo que puse abajo es que no está, y he eliminado de mi análisis patentes de proceso, que es como otro tipo de proceso. Solo estamos hablando de patentes de productos farmacéuticos, que son nuevos en Argentina desde el año 2000. Antes, como saben, siempre tenían patentes de proceso. Así que, sí. Ahora pasamos es el análisis. Voy a explicar un poquito qué hicimos y luego voy a compartir algunos datos. La siguiente, por favor. Es difícil leer, pero ¿qué hicimos? Eso es que quiero explicar cómo creamos la base de datos, qué hicimos, la diferencia, por ejemplo, de nuestro análisis y el análisis que mostró Sonia antes, del estudio que salió en 2011, el estudio que motivó, digamos, las pautas, es que este estudio es basado en patentes conseguidas y nosotros trabajamos con solicitudes, con todas. Y lo que hicimos es que empezamos con todas las solicitudes de cualquier campo tecnológico depositado en el país desde el año 2000. Identificamos las solicitudes farmacéuticas, es decir, dentro de ese universo. Aplicamos 3 filtros para hacer el trabajo más manejable. Solo patentes
solicitudes que tienen un nivel de importancia. La importancia se mide con, tienen en la familia, tienen un depósito en Estados Unidos, Europa y Japón. Se dice triadic pass. Eso puede decir, eso más o menos tiene el problema que reduce la base de datos solamente a solicitudes de solicitantes extranjeros, porque son los que tienen los solicitudes triadic. Segunda cosa es para reducir el cargo de trabajo, que ahorita les voy a explicar por qué. Solo sacamos los depósitos de 3 meses de cada año. Los mismos 3 meses de cada 20 años. Y eliminamos las solicitudes que son pendientes o estaban pendientes cuando sacamos los datos. Solo solicitudes con una resolución final en el INPE. Quedamos con un poquito más de 3,000 solicitudes. Lo difícil es distinguir entre primaria y secundaria. Es fácil decir que las cosas, decir que hay una distinción, pero ¿cómo se ve? Y en cada solicitud, cada reivindicación es leída y clasificada como primaria o secundaria. Hay un guía para hacer eso. La clasificación, como puse aquí, se hace a nivel de la solicitud, es decir, si la solicitud tiene 50 reivindicaciones y 49 de las reivindicaciones son de formulaciones o uso, trae una sola reivindicación para un compuesto nuevo, la solicitud es clasificada como primaria. Entonces, es una manera muy liberal de. Y como vemos acá, como 63% de los 3,000 son primarios según esa definición. Luego vamos a los resultados. ¿Qué pasó? Y tenemos 3 como las categorías de resolución del INPE: si la patente fue concedida, si la solicitud fue denegada o si la solicitud fue abandonada o desistida. Tiene una resolución final, pero el INPE nunca tenía que hacer una decisión. Y identificamos la fecha de la resolución porque, como sabemos, cuando las pautas entraron en vigor el 8 de mayo de 2012, fue un antes y un después. Y podemos decir que cualquier de las solicitud, la decisión se hizo debajo de los old directrices o la nueva directrices siguiente. Esto es una tabla de toda la base de datos. Y podemos decir unas cosas. Perdón por el inglés, pero las directrices old, las pautas new. Las concesiones secundarias descienden, como se ve. Las concesiones primarias aumentan, ningún por mucho. Los cambios son pequeños. Pero donde son notables los cambios son las denegaciones. La denegación de primaria aumenta mucho, pero de una base muy mínima. Pero las denegaciones de secundarias aumentan por mucho, hasta ahora como un 20%, casi uno de cada 5 solicitudes con resolución, tiene una resolución de denegación. Y hay muchísimo que el INPE nunca tiene que hacer una decisión, que son abandonados de decisiones. Siguiente. Eso hace lo mismo por a largo de tiempo. Y quiero resaltar 3 cositas. Primero es que las tasas de concesión no cambian mucho. Bajan un poquito después de 2012, cuando entran las pautas, para luego subir, pero no cambia mucho en total. Las tasas de concesión, que son las tasas abajo con línea sólida. Lo segundo es que las tasas de denegación de las secundarias, como vimos en la tabla anterior, aumenta fuertemente. Y el despegue empieza antes de 2012. Y para mí es interesante.
empezaría que venir, o ya estaba aplicando las pautas antes de que hubiera pauta, no sé, pero empieza. La tercera cosa, otra vez, es que una clave parece ser la relación entre denegación y abandono y desistencia. Es que vemos los picos de valles como van conjuntamente. Y para mí cuesta entender qué está pasando aquí sí, con la línea arriba de abandono y desistencia. Hay muchos. Y por qué sube y baja, pues para mí es una cosa que hay que entender. La próxima. Aquí quitamos abandono y desistencia. Estos son solamente decisiones finales. Él decidió. Vamos a conceder, vamos a denegar. ¿Y qué pasa? Esto, lo que tenemos acá son las probabilidades de concesión. Y en las directrices viejas, una primaria tenía muchísima probabilidad de ser concedida, baja un poquito, de 98% a 80%, pero todavía una solicitud primaria tiene mayor probabilidad que resulte concedida. Las secundarias, no. Eso, para mí, voy a decir que de todo el análisis, este es el punto más importante. Que lo que han hecho las pautas es revertir las posibilidades de recibir una patente secundaria. Que ahora tiene menos posibilidad de conceder que de tener. Y para eso es como el exhibit de si alguien quiere como proof, una prueba que están haciendo las pautas, es eso. La cambia de 74% a un 16% de la probabilidad de recibir una concesión. Hay un par de cosas que voy a poner al lado, no por falta de importancia, sino por falta de tiempo. La primera es, ¿por qué funciona? Y digo eso porque yo no solo estudio Argentina, también estudio otros países con sistemas semejantes para minimizar patentes no merecidas. Y en los otros países que he estudiado, los mecanismos no sirven, no funcionan. Entonces, ¿por qué explica la excepción de Argentina que funciona tan bien acá? Podemos ver esto en las preguntas si tenemos tiempo. La otra cosa que quiero entender es por qué persiste. Porque hay mucha gente que está muy enojada con esto. Pero pasamos a otras cosas. ¿Qué significa eso para el mercado farmacéutico de suministro de medicamentos? Como dije al principio, un medicamento va a tener muchas solicitudes, primarias y varias secundarias. Y acá, supongamos que por un medicamento, todas las solicitudes secundarias quedaron denegadas. No hay patente secundaria por las pautas. Es decir, que las pautas están funcionando pero muy bien. ¿Qué significa? Bueno, la primera pregunta es, ¿hay una patente primaria aquí en Argentina? ¿Fue concedida? ¿Fue depositada? Y luego fue concedida. Si la respuesta es sí, que sí hay una patente primaria, entonces, ¿qué efecto tienen las pautas? El efecto que tiene es que evita que el plazo de protección se extienda. La siguiente. Esto es un diagrama muy básico, pero la primera línea es la primaria, que termina en esa fecha, 20 años después del depósito. La segunda línea es como una secundaria. Si se consiguen los dos, tiene protección hasta acá, pero en este caso, si no hay secundaria,
Pero si hay primaria, lo que pasa es que el plazo termina cuando termine los 20 años de protección de la patente primaria. Eso es qué efecto tienen las pautas si hay una patente primaria. No es que alguien no tenga patentes farmacéuticas, sino que las patentes farmacéuticas terminen después de 20 años de fecha de depósito de la primaria. Gracias. Pero ahora pasemos a lo más complicado. ¿Hay una patente primaria argentina? Digamos que la respuesta es no, que no lo hay. Y puede que no lo hay por dos razones. Una es que, bueno, por tres razones. Una es que el laboratorio no hizo solicitud. Lo otro es que hizo una solicitud, pero la oficina de patentes denegó. Entonces no hay patente. Y el tercer escenario es que hizo una solicitud de una patente que se llama como Marcus, con reivindicaciones muy amplias. Y lo que hizo el INPE es conceder la patente, pero con las reivindicaciones muy acotadas, y la molécula específica que importa no está cubierta. Entonces, tiene una patente, pero no tiene una patente, si me entienden. Y nuestros datos se registra como concedida, pero no protege la molécula de sí misma. En cualquiera de los dos casos, no hay patente primaria en Argentina para este medicamento hipotético que estamos hablando. Pero tenemos que preguntar, ¿hay patente primaria en otros países? Porque Argentina no es el único país en el mundo. Hay patente primaria en otros países, como en la India, como en Brasil, en otros países. Si la respuesta es no, que el laboratorio no tiene patente primaria en ningún otro país o ningún otro país importante, entonces estamos en el mundo de antes de CHIPS, de pre-active. Es el mundo de como global multi-source, que bueno, todo el mundo puede producir o importar de cualquier lado. Y lo que pueden hacer los laboratorios acá es importar el IFA del otro lado, porque es más disponible, porque no va a tener patente. Pero lo que es más probable es en esta esquina, que por estas razones, por las pautas, por no estar parte del PST, que a lo mejor que no haya patente primaria en Argentina, pero sí hay patente primaria en India, y sí hay patente primaria en Estados Unidos y Canadá y México y Brasil y Egipto y casi cualquier país que tiene capacidad de introducir. Eso pues, Argentina no tiene patente primaria, pero si no puede introducir el IFA a sí mismo, puede que tenga problemas. Hay que obtener el IFA. Me dice todo el mundo, obtenemos el IFA de India. Pero bueno, eso está como dependiendo de una fuente, yo puede ser como poco confiable porque India tiene patente. Entonces, lo que estoy diciendo es que la fábrica en India que está como exportando el IFA acá, está haciéndolo en violación de la ley de patentes de India. Entonces, está corriendo riesgos sí mismos. Entonces, yo diría que es una fuente muy vulnerable. Pero eso para mí, eso es es más factible que estemos acá que allá. La siguiente, el último. Entonces, para resumir, ¿qué hacen las partes? Los dos párrafos son dos maneras de pensar en qué podrían cumplir, qué podrían aspirar a cumplir un mecanismo como los partes. Como un mecanismo para minimizar la concesión de patentes secundarias y como consecuencia evitar la extensión de plazos como postre y acelerar la entrada de genéricos. En ese sentido, las pautas funcionan. Yo creo que hemos visto, las pautas sí funcionan y pueden tener éxito. Lo que tenemos que hacer es esperar un poquito. Tenemos que esperar mientras
pasen más años y las patentes primarias, más de ellas expiran. Es decir, solo empezaron a expirar en 2015. Entonces tenemos que ver, mientras expiren más patentes primarias, ¿qué pasa? Pero puede que funcione esto. Como mecanismo para minimizar la concesión de patentes primaria, que es un objetivo menos reconocido, pero es un objetivo de las pautas, y como consecuencia de crear un entorno como pre-TRIPS, pre-APIC, cuando medicamentos nuevos no tenían protección patentaria y empezaban todo su life cycle como multifuente, multisource. Puede ser que las patentes funcionen en términos de las patentes que sean o no sean vigentes, pero para repetir donde terminamos en la figura anterior, sus efectos en el mercado dependen del exceso de IFA. Y noto que en una de las diapositivas que puso Sonia como el rostro de la industria farmacéutica, si anoté bien, 10 empresas farmacéuticas. Entonces, yo voy a decir para terminar que si las pautas van a tener el efecto que mucha gente quiere que tengan, hay que como acoplar ellas con una estrategia para tener una industria farmacéutica, para no estar completamente dependiente de laboratorios de India que estén violando su propia ley de patentes y exponiéndose al litigio a otro lado. Gracias. Solo para hacer una síntesis que antes no lo había hecho, Sonia un poco nos comentó cómo está compuesto el mercado y las políticas públicas, más que nada del Ministerio de Salud, que nos habló un poco del impacto de las directrices y el tema del evergreening y el aumento del dominio público. Y ahora Mariana nos va a comentar un poco qué está pasando más con la jurisprudencia y los casos en nuestro país. Yo solo quería agregar algo que no les comenté al principio, que en realidad existe tanta tensión entre el sistema de patentes y las cuestiones de acceso a la salud, que el acuerdo ADPIC, como un poco comentó Sonia, fue cuestionado 2 veces en particular por estos temas, una en el 2001 y ahora durante la pandemia. Ustedes saben que en junio de 2022 se llevó a un waiver y es el único acuerdo comercial multilateral que requirió la modificación o la negociación 2 oportunidades de su texto, y esto es como un antecedente a nivel global que nunca había ocurrido. Entonces esto debe querer decir que alguna tensión entre los 2 puntos existe no solo a nivel nacional sino a nivel global. Bueno, Mariana. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias Sonia, Ken, Vanessa. Así como yo voy a ser disclaimer, soy abogado y voy a hablar de números y de política de salud. Así que bueno, también no quiero después tener ningún cuestionamiento por ejercicio legal de algunas profesiones. Sí, digamos, yo tenía un PowerPoint extenso, vamos a ir directamente a la ley 31. Sí quiero hacer unos comentarios importantes. En primer término, que las pautas, la resolución ministerial y del INPI dejan claro que la concesión o la denegación de las solicitudes de patente farmacéutica es por aplicación de los requisitos de la ley, ya sea la actividad inventiva, la novedad, la aplicación industrial, la duración suficiente, la claridad de las reivindicaciones, etc. Y que esto surge naturalmente del acuerdo de los ADPIC, que estableció estos requisitos y delegó en los estados la reglamentación de estos requisitos. Es decir, no es que se deniega una solicitud de patente por aplicación de las pautas, sino que se deniega por aplicación de la ley 24.481. Lo que sí es cierto es que, al igual que todos los países, que todas las oficinas de patentes, Argentina dictó reglamentaciones al efecto de uniformar el criterio de los examinadores. Es decir, hay personas, hay funcionarios
funcionarios públicos que examinan las patentes y evalúan si cumplen con los requisitos. Naturalmente que esto tiene que tender a ser lo más objetivo posible, evitar que la subjetividad de cada examinador considere novedoso una invención y la misma invención frente a otro examinador ser considerada novedosa. Esto llevaría a una arbitrariedad. Entonces, precisamente porque estos instrumentos como las guidelines, directrices, pautas, etc., tienden a uniformar la actuación administrativa de todos los funcionarios, estableciendo criterios generales frente, por ejemplo, no sé, rehabilitaciones Marcus, que mencionó Ken, si van a ser patentables o no, cuáles son los criterios. Bueno, se tiene que restringir, por ejemplo, en el caso de las Marcus, dice las pautas, a lo que está divulgado, al conjunto que está divulgado en la solicitud. Y así con cada uno de los puntos. Me parece importante en este cuadro que hemos hecho una estadística desde el año 2012 y creo que hay que acabar con algunos de los mitos urbanos, las leyendas que muchas veces aparecen en ámbitos multilaterales, en el informe del representante comercial de los Estados Unidos de la sección 301, etc., de que la Argentina no concede patentes farmacéuticas. Eso es un mito urbano, eso es falso. Desde el año 2012 a la fecha, Argentina concedió 732 patentes farmacéuticas. El 33% de las solicitudes presentadas fueron concedidas. Un poco esto es coincidente con el análisis que hizo Ken con otra muestra y con otra comparación. Esto creo que es algo muy importante. Y fueron denegadas el 66%, 1.432 solicitudes. Esto fue un trabajo que se hizo, se tomó la clase AK61, que es la de productos de la salud, que incluye también productos veterinarios, se hizo una limpieza, y este es el número completo. Entonces creo que esto es algo importante. No somos serial violadores de la propiedad intelectual, sino que se concede y a una tasa muy similar respecto a lo que ocurre en otros sectores de la tecnología. En la siguiente solicitud, en la siguiente filmina, vimos un poco qué es lo que pasa con la judicialización de las solicitudes de caso. Ustedes saben que hay una revisión judicial como actuación ante el órgano administrativo de la Administración Nacional de Patentes por un recurso judicial que tramita como un juicio de conocimiento, un juicio ordinario, y del cual a la fecha tenemos relevada, de acuerdo a la estadística de la oficina de la Cámara Civil y Comercial Federal, que se fue lo competente para entender, que de las 732 denegadas solamente se judicializaron 55 en 12 años, en 10 años. Esto significa que alrededor del 3,84% solamente fue judicializado. El resto de las resoluciones denegatorias fueron concedidas por los solicitantes. Y lo más interesante es que de esas 55 judicializadas, 32 ya tienen sentencia firme que rechazó el recurso de revisión. Quedan 23 en trámite, es decir que el 100% de las decisiones denegatorias del INPI fueron confirmadas por la justicia. Alguien podrá decir que le hagan un reparo respecto de la independencia, de la profesionalidad, pero bueno, precisamente quizás este es uno de los foros más independientes y profesionales de la justicia federal en Argentina, el Foro Civil y Comercial Federal. Vamos a la siguiente filmina. Esto es un trabajo muy interesante. Quiero agradecerle al licenciado Fabián Viali que colaboró en la elaboración. Hicimos un estudio cualitativo, salimos de lo cuantitativo y fuimos a un estudio cualitativo de los últimos 3 años. La idea es un poco ir analizando retrospectivamente, pero bueno, hay que analizar. ¿Qué fue lo que se hizo? Se tomó la primera reivindicación de las patentes concedidas, de las 732 patentes concedidas, se tomó la primera reivindicación, que como ustedes saben es la que define la invención, el objeto de la invención, y todas las demás tienen que estar subordinadas. Creo que tiene más o menos un criterio parecido respecto para clasificar patentes primarias o secundarias. Lo interesante es que si vemos en el segundo renglón, en amarillo, patentes de producto, artículo 8, inciso A de la ley de patentes, en el último renglón, patentes secundarias, solamente fueron concedidas 14. Esto creo que de alguna manera marca también desde el punto de vista cualitativo, no solamente que bajaron las patentes concedidas, sino que también dentro de las concedidas el criterio se aplicó estrictamente. No significa que ninguna de las patentes secundarias no se concedan en ningún caso, sino que frente a determinada situación, eventualmente se puede acreditar que una
tipo de invención secundaria que en principio no cumple con los requisitos, puede ser patentable si, por ejemplo, produce un efecto inesperado o tiene en cuenta realmente un activo inventivo, un efecto importante. Adicionalmente también, Sonia mencionaba en el estudio del 2011 que costaba identificar dentro de las solicitudes de patente los productos o los medicamentos subyacentes. Esto ha ido mejorando, prácticamente la mitad de las patentes concedidas mencionan expresamente el medicamento al cual están protegiendo o se pueden deducir de la reivindicación principal o dentro de una estructura marcos. Esto creo que es un progreso importante desde el punto de vista de la salud pública para poder, de una simple mirada, saber qué es lo que está protegido o no está protegido. Creo que también tiene un efecto importante respecto a la duración del trámite de las patentes, el análisis. Un problema no solo de la oficina argentina, sino de muchas oficinas de patentes del mundo, que es la carga administrativa. Cada vez mayor cantidad de solicitudes se van presentando, los recursos del Estado son pocos para analizarlas, el personal que hace el examen de patentes es muy calificado, cuesta mucho tiempo entregarlo y generalmente además tienen una mejor retribución al sector privado, por lo cual terminan emigrando. Creo que el hecho de que haya un criterio estricto en el análisis, primero que da una certeza en el examen, pero además también muchas solicitudes no son presentadas porque saben que finalmente no van a ser concedidas, que no vale la pena iniciar el trámite, y observamos una caída en el tiempo de tramitación, en el promedio, 9.41 en el 2019, de las concedidas, 8.37, 6.94 en el 2021. La moda, es decir, el periodo que se repite más, está en 9 años, el 2020, el 2021 bajó a 5. Creo que esto realmente es una cuestión importante porque muchas veces en foros internacionales se ha cuestionado la demora de la oficina de patentes. Creo que se ha ido trabajando bien para bajar la demora y que haya certeza, tanto para el titular de la patente si va a ser concedida, si va a dar un derecho que lo va a poder efectivamente usar, o si, y para los competidores, que haya una decisión, si ese mercado va a quedar bajo dominio privado, por llamarlo de alguna manera, o realmente va a haber competencia. Respecto a la jurisprudencia de estos 32 casos, muchos fueron desistidos durante el trámite. Realmente es notable como los propios solicitantes desistieron de la acción y del derecho, pero aún así han llegado a sala algunos casos. Y acá quiero señalar también que hay una acción de inconstitucionalidad contra las pautas promovida por la Cámara que agrupa a los laboratorios multinacionales, a los cuales se han adherido individualmente cada uno de ellos, donde se ha cambiado, entre otras cosas, la inconstitucionalidad de las pautas de patentabilidad con distintos argumentos, pero en algunos fallos individuales vinculadas a patentes denegadas, tanto la Sala 1 como la Sala 3 ha planteado su posición respecto a planteos similares de inconstitucionalidad llevados individualmente. Aquí creo que los puntos centrales es, primero, como se señaló, que no es un acto administrativo en sí mismo impugnable, son recomendaciones, son directrices dadas, instrucciones a los examinadores de cómo llevar adelante el examen de patentabilidad, y al mismo tiempo es una facultad que tiene la Oficina de Patentes, las otras autoridades ministeriales, en ese momento el Ministerio de Salud, la Secretaría de Industria, pero no es un acto administrativo de alcance general, sino un acto interno de la administración a efectos de informar la actuación, y que en todos los casos las generadoras habían sido por aplicación de la Ley 24481, los requisitos de la patentabilidad. Creo que estos son argumentos importantes que seguramente serán retomados en algún momento cuando llegue a sentencia. Quiero señalar algunos aspectos también más de policy respecto a las conclusiones, que son las siguientes. Primero, que obviamente, como decía Ken, el hecho de que no esté la patente secundaria concedida no significa que automáticamente ese medicamento va a estar disponible en Argentina a un precio justo, a un precio razonable, porque muchas veces hay carencias tecnológicas, hay tecnologías que no están en el país, o adicionalmente tampoco están disponibles en el exterior, porque como explicaba que a lo mejor el proveedor
proveedor, el país proveedor sí está protegido por patente. De allí la necesidad de repensar la importancia estratégica de una industria productora de productos farmacoquímicos y que con la pandemia, digamos, los temas que están en debate, esto de nearshoring y la vuelta, digamos, de los países de Estados Unidos y de la Unión Europea a la discusión de la política farmacéutica. En segundo lugar, también hay algunos medicamentos que hubiesen sido de alto precio o eran de alto precio y que precisamente porque fueron negadas las patentes secundarias que se pretendían protegerlas, contra el dominio público y bajo competencia y con precios sensiblemente inferiores a lo que se paga no solo en los países centrales sino en la propia América, que es el caso del Sofosbuvir para el tratamiento de hepatitis C, donde el hecho de que ingresara la competencia genérica implicó que bajara 10 veces el precio al cual se vendía al público. Y también otro tipo especial de productos que son los productos biológicos, los biosimilares, los anticuerpos monoclonales particularmente, donde bueno, el ingreso de dos IFAs, el rituximab y el bevacizumab, también produjo ahorros significativos respecto al precio de adquisición en el mercado público y en el mercado privado. El otro día escuché en la conferencia industrial de la UIA que se hablaba de alrededor de $500 millones de ahorros en todos los 5 o 6 años. Así que bueno, este creo que es un poco el camino, donde es un elemento importante las pautas para evitar que indebidamente se concedan privilegios, suspensión de años de protección a invenciones menores que no tienen inactiva, que no tienen mérito y que lo único que tiene por efecto es prorrogar esos 20 años a que sean 25 o 30 años. Creo también que la estadística cuantitativa y cualitativa demuestra que la aplicación por parte de las autoridades argentinas, que es una política de Estado, porque ha pasado por 3 administraciones, una de ellas signo distinto a que propuso la política y a la que se encuentra actualmente en el gobierno, muestra que no ha sido una aplicación arbitraria, que ha sido consistente con las obligaciones internacionales que ha asumido el país, que al mismo tiempo se ha ofrecido y se ofrece, como corresponde a un país con un sistema republicano representativo y federal, la revisión judicial de los actos de la administración, por quienes se consideran agraviados, que es muy baja la tasa de impugnación judicial y que prácticamente ha sido confirmada hasta la fecha en su totalidad en las decisiones de creadores. Obviamente que como cualquier acto de la administración puede equivocarse, puede incurrir en arbitrariedad, puede haber un error que correspondería y corresponde que el Poder Judicial revise y prevea esa decisión errónea. Pero bueno, quien recién decía que bueno, misteriosamente funciona, bueno, tenemos que estar orgullosos de las malas ondas, las pálidas que escuchamos a diario en nuestro país, de que hay una política que efectivamente está funcionando, que es utilizada por otros países de la región y que son estudiadas, como Kenia lo está haciendo junto con otros países en universidades importantes del mundo. Y creo que, como decía Sonia también, esto merece ser revisitado. Estamos hablando aquí de patentes, pautas de patentería de invenciones químico-farmacéuticas, pero hoy la innovación farmacéutica en su mayoría pasa por otro tipo de innovaciones de origen biotecnológico y creo que sería oportuno sentarse a estudiar qué es lo que está pasando con este tipo de solicitudes, que aparte son precisamente la gran mayoría de los medicamentos de precio más alto que impactan en los presupuestos públicos y privados. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Ahora abrimos a preguntas. Si alguien quiere hacer alguna consulta, comentario, este es el momento. Bueno, puedo hacer una pregunta ya, entonces, la pregunta para Ken. Vos, Ken, de las hipótesis
¿por qué pensás que persistieron las directrices? Yo tengo las mías, por supuesto. ¿Por qué persistieron las directrices en nuestro país? Porque yo, no sé, lo personal creo que también, además de haber sido una construcción de política pública, que lo fue, también fue una construcción colectiva con bastante consenso, porque en su momento participó como concentración en la academia, donde se hicieron estudios, después también el sector privado nacional, una decisión que convocó a más de un ministerio. Me parece que ahí también hubo una construcción colectiva en su momento que se pudo mantener y que también se está manteniendo ahora en el Poder Judicial. No sé, ¿vos alguna hipótesis de por qué se sostienen en Argentina? Es claro para mí decir, porque no tengo la respuesta, tengo unas ideas. Yo creo que, ¿cómo diría? Que una cosa es que, como yo tengo entendido, ustedes van a saber mejor que yo, que cuando el INPI niega una solicitud, no refiere a las pautas, refiere a la ley. Porque novedades, pasos efectivos son parte de la ley. Yo creo que esta como proteja, entonces, probablemente tiene que ver con lo que mostró Mariano, que todas las sentencias, que si el INPI estudiara como diciendo que están rechazando esta solicitud porque las pautas de 2012 diga es X o X, yo creo que ando con cuidado porque no soy abogado, y no entiendo muy bien la ley argentina, pero creo que ese habría más vulnerable a ellas. Y voy a decir que para seguir con persistencia, que sabemos que durante la administración, que el INPI, la dirigencia del INPI podía haber dicho a los examinadores, ustedes deben citar a las pautas para hacerlas más vulnerables. Y eso no pasó. No sé por qué no pasó, a lo mejor sería ilegal, no sé. Pero si la dirigencia dice a los examinadores, ustedes tengan que citar a las pautas sí mismas, se hace más, revela lo que está haciendo. No sé si me explico bien. Gracias. ¿Alguna pregunta? No, creo que, tal vez me equivoco, pero no creo que entiendes de lo de Pfizer o INPI, al comentar el fallo que ibas a comentar. No, que justo Manuel estaba hablando del fallo Pfizer con INPI y al final quedó, que estaría bueno saber un poco más. Sí, en realidad es un fallo donde se discute una cuestión en particular de la pauta, pero bueno, como había un planteo particular que estaba mal denegado porque tenía alternativa, porque tenía protección industrial, etcétera, etcétera, había un planteo de inconstitucionalidad de las pautas y lo que dice la justicia es que mire, no hay un acto administrativo impugnable, no hay un acto administrativo sujeto a ser observado de inconstitucional, porque es un acto interno de la administración donde establece pautas de actuación de sus funcionarios respecto a la aplicación de los criterios de la ley. Y por lo tanto, en la medida en que la patente fue denegada por la aplicación de los principios de la ley, que son consistentes con los principios del acuerdo de los ARTIC, por lo tanto, entonces, el planteo es insustancial en constitucionalidad, porque no hay un acto impugnable de sí. No es un reglamento que es un poco... Sería una patente secundaria, seguro, me imagino, ¿no? Sí, era una patente secundaria. Está este caso de Pfizer, el caso también de Neulin, estamos hablando de las últimas sentencias que llegan a la Cámara, pero bueno, repito, en general, o no llegan a la Cámara o quedan con la sentencia de primera instancia. Son pocos los que están judicializados, o otros casos donde no se planteó la inconstitucionalidad de las pautas, por lo tanto, sentencia reciente, creo que es el caso ANAC, de este año, donde se planteó en primera instancia la inconstitucionalidad, fue rechazada y la apelación no se mantuvo la agravio. Entonces, bueno, quedó decía el recurso en ese punto y se confirmó respecto a la cuestión de fondo que se vincula
daba, si mal no recuerdo, la patente de Marcus. Y otra pregunta que tengo yo es, no sé si hay un estudio a esta altura que se sabe de patentes relativas a vacunas de COVID, ¿no? O sea, calculo que obviamente no va a haber nada concedido, pero lo que si se fue solicitando algo que hubo o que se puede saber hasta ahora. Muy poco todavía, porque en algunos casos estamos con la ventana de los 18 meses de las solicitudes. Si bien hay algunas publicaciones, pero que en el caso de Moderna, una de las patentes o solicitudes de patentes, no, por lo menos que yo sepa, no está completo el panorama. Hay algunas patentes sí vinculadas a tecnología de la ARN, pero hoy no hay un panorama cierto, no están publicadas y muy pocas concedidas también. Y creo que en nuestro país, por lo menos yo que sé, no tengo conocimiento de ninguna. Sí, claro, muy reciente, claro, pasaron 2 años. El Medicines Patent Pool, MPP, tiene una base de datos que se llama VaxPal y pueden buscar por cada vacuna las patentes, las solicitudes de todo cualquier país por vacuna. Se llama VaxPal. ¿Otra pregunta? Hola, sí, yo hago una pregunta que me parece, para generar una respuesta que me parece interesante. ¿Hubo algún tipo de reclamo contra las pautas a nivel internacional, contra la Argentina, en la Organización Mundial de Comercio? Bueno, la Argentina tuvo paneles en el pasado por el cumplimiento de la PIC que llegaron a un acuerdo, y sobre las pautas, la pregunta es si hubo o no hubo, pero yo sé la respuesta, me parece interesante para plantear cómo este tema de la judicialización se confirmó en los casos concretos a nivel local y también qué pasó a nivel internacional. Contesta la bolsa. ¿Querés que digan que no? Yo lo que puedo decir, bueno, la respuesta es no, pero lo que sí hubieron es de manera constante. Por ejemplo, ustedes saben que Argentina mantiene foros bilaterales con distintos países, en cuestiones bilaterales con distintos países. Uno de esos países es Estados Unidos, por supuesto, y es materia constante de consulta en el Foro de Innovación y Competitividad Bilateral Argentina-Estados Unidos. Y bueno, en realidad, formalmente, que yo tenga conocimiento, no hubo ningún cuestionamiento formal, pero bueno, sí de manera informal en diversos ámbitos. Aparte, como ustedes ya saben, esto es motivo en realidad también de cuestiones de política, económica y de relaciones cruzadas. Sí, efectivamente no hubo ningún pedido de consulta ni constitución de panel por las pautas en la OMC. Recuerdo que hace 7 o 8 años, sí, un poquito menos, cuando le tocó a la Argentina la revisión de la política comercial dentro de la OMC, se revisó toda la política comercial de todos, horizontalmente de todos los tratados de la OMC, donde surgieron un montón de temas, entre ellos, bueno, pues, el tema que ahora está muy latente nuevamente, que es la cuestión de las licencias no automáticas para las importaciones. Estados Unidos, creo, Suiza hizo algunas consultas respecto al tema de las pautas y fueron contestadas un poco en línea con lo que se comentó en este panel, no dio lugar a ningún pedido posterior. Yo, hablando de esto, lo que no me quedaba claro, o quería saber, porque siempre se habla del evergreen, ¿no? Y bueno, las pautas tienden a evitar eso, para lograr. Pero porque por ejemplo, en el caso de la solución mutuamente acordada, Argentina hizo unas estrictas medidas cautelares, en realidad lo hizo en base a la ley americana, porque lo que Argentina adoptó es lo que termina los requisitos para una medida cautelar que se usan en Estados Unidos. Entonces no sé cómo toman ellos, cómo toma la oficina de patentes de Estados Unidos las patentes secundarias. O sea, en general son más generosos en el momento de usar patentes, pero ¿cómo es realmente la práctica de ellos? ¿No?
Sí. En Estados Unidos la oficina de patentes sí da las patentes secundarias, dan muchas, pero tiene un sistema que incentiva en Estados Unidos cuando termina la patente primaria, porque las patentes secundarias son concedidas, pero no stand. No, Claro, no, si son son comunidad. validadas por los juicios. Pero puede decir que eso requiere de tener un sistema de litigio muy carísimo. Y es lo que digo, que el sistema que tiene Argentina es, en vez de quitar la patente que fue concedida erróneamente hace 20 años, es no darle... No otorgarlo. Sí. Prevenir en vez de curar. Yo quisiera agregar a lo que dijo Ken, que bueno, de hecho hay una discusión dentro de los Estados Unidos respecto a la cuestión de las patentes de Berlín. De hecho, hay presentaciones de la Federal Commission a la oficina de patente preguntando a los empresarios qué están haciendo con esta patente, porque está afectando la competencia en la industria genérica, la salida de genéricos que bueno, está muy empleado en Estados Unidos como caen los precios cuando sale un competidor, dos competidores, tres competidores. Y bueno, hay varios estudios en los últimos 20 años, ¿no? Donde se recurren a prácticas anticompetitivas, anti-litigation, etc., para restaurar la competencia. Hay mucha preocupación y está en debate, digamos, está en debate. Obviamente coincido con Ken, que es preferible no conceder una patente que salir a declarar la nulidad, pedir una licencia obligatoria, si hay información paralela, todas cuestiones que llevan años y son altamente ineficientes en la administración del sistema. Sí, buenas tardes, buenas felicitaciones a los oradores. Quería consultarles si tienen pensado, después de 10 años de vigencia de las pautas, si creen que son suficientes para el avance tecnológico o si requieren algún tipo de adaptación, cuáles serían las adaptaciones necesarias o convenientes. Un poco es lo que planteábamos como desafío. Estas pautas están bien para la patente de farmacoquímicas, pero tenemos la cantidad de nuevas tecnologías, nuevo conocimiento. Digo, solo para que ustedes lo sepan, el conocimiento durante COVID se duplicó cada 14 días. Cada 14 días se duplicaba lo que se sabía respecto de COVID. Así que imagínense que nuestras normas de hace 10 años requieren ser adaptadas al contexto que hoy tenemos. Hay una pregunta ahí en el fondo. Sí, para entender la importancia de las pautas, en el caso, ¿qué tal? Para entender la importancia de las pautas, en el hipotético caso que la justicia argentina tenga acogida la inconstitucionalidad, la declaración de su inconstitucionalidad, ¿cuáles serían las consecuencias? Es contrafáctica, ¿no? Es fáctica. ¿Cuáles son los efectos? Sí. Yo creo que el principal punto es que la oficina va a tener que seguir aplicando, como hace actualmente, los requisitos de patentabilidad. Creo que no debería cambiar en principio la fundamentación. Lo que podría ocurrir es que algún examinador o varios examinadores apliquen un criterio distinto, que consideren, por ejemplo, una sal farmacéutica aplicada sobre el municipio activo como que tiene actividad inventiva. Por ejemplo, actualmente la jurisprudencia argentina, pero también la de los Estados Unidos, considera que las sales son patentes secundarias, que no, en general no hay actividad inventiva porque son, creo que 72 sales farmacéuticas que se conocen, por lo cual es una cuestión de experimentación ordinaria. Entonces, digamos, creo que generaría mayor incertidumbre en caso de que eso ocurriera, porque quitaría la uniformidad en el análisis. Vuelvo a repetir, la tasa de concesión de patentes en Argentina es bastante alta con relación a la cantidad de solicitudes que se conceden en otras partes del mundo. Creo que sería un retroceso, obviamente, importante, y
y creo que el principal problema es que va a generar inseguridad jurídica respecto al funcionamiento de la oficina y también respecto a la actuación de los particulares, ¿no? Porque te puede gustar o no, pero vos sabés, hoy tenés una pauta de actuación de cómo va a evaluar la oficina el requisito de novedad administrativa, de educación suficiente, de claridad, concesión de las verificaciones, etc. Y eso se perdería, ¿no? Y esto ocurre con todas las oficinas de patentes. Recién estuvimos viendo Colombia, por ejemplo, el año pasado sacó una guía de patentabilidad para anticuerpos. Brasil el año pasado, el 2020, una guía de patentabilidad para biotecnología. El Reino Unido tiene patentes específicas para invenciones relativas a la medicina en general, insumos médicos. Entonces, realmente yo creo que hasta inclusive es una cuestión privativa de la administración fijar los criterios respecto a la evaluación. No es una cuestión que esté sujeto a revisión judicial, excepto que haya arbitrariedad manifiesta, ¿no? Horror. Y creo que el punto central me parece que es el caso por caso, ¿no? Si efectivamente hay una arbitrariedad por exceso en la aplicación de los requisitos de patentabilidad conforme a los criterios expresados por la Oficina de Patentes junto con el INPI y la Secretaría del Ministerio de Salud, deberíamos ir al caso por caso. Pero bueno, lo vuelvo a decir, sería un contrafacto. ¿Qué puede pasar? No lo sé. También pasado mañana puede un acto administrativo de igual jerarquía derogar las pautas y bueno, el mundo continúa. Hola, muchas gracias a los cuatro por regresar. Y por ahí la pregunta no es tan técnica de patentes, o por ahí sí, pero me quedé pensando, Sonia, en lo que decías de la balanza, de que la situación era deficitaria. Te quería consultar por qué te parece que son por qué te parece que la situación está así. Por ahí no sé, se me ocurre quizás que otros mercados tienen una forma competitiva, o por ahí se debe a situaciones más de regulación o de política. ¿Qué pensás que se puede hacer o que se tiene que hacer para equilibrar un poquito? Gracias. Bueno, si uno pensara que está mal, entonces debería hacer algo. A lo mejor el perfil de nuestro país ha construido o acompañado el desarrollo de la industria farmacéutica, cuyo primer objetivo ha sido satisfacer al mercado local. Digo, uno puede trabajar en políticas que impulsen la exportación o acompañar a la industria para que pueda vender en otros mercados. Eso es beneficioso para cualquier país, pero no significa que lo que tenemos esté mal. De hecho, afortunadamente, gracias a las características de la industria argentina, nosotros hemos podido trascender y atravesar una situación tan difícil como la pandemia sin problemas. Si nosotros hubiéramos tenido nuestro mercado dependiendo exclusivamente de lo que viene de afuera, que es lo que le pasa a gran parte de los países del mundo que no tienen la industria que nosotros tenemos, estaríamos contando otra historia. De hecho, hoy la discusión que se está dando en los gobiernos está relacionada con la autosuficiencia en términos de la producción, no solamente farmacéutica, sino también de equipamiento. Entonces ahora la mirada está puesta otra vez en la sustitución de exportaciones, ¿sí? Porque hay muchos países que se han quedado sin poder atender las demandas de sus poblaciones, justamente por lo que nos tocó pasar con la pandemia, que no se lo voy a recordar, pero que ciertamente fue una explosión de demanda y de oferta simultánea, donde la demanda creció a un ritmo exponencial y las ofertas de la industria farmacéutica y de las productoras de insumos y equipamiento de ninguna manera puede acompañar semejante explosión de demanda. Entonces hubo muchos que se quedaron sin poder dar respuesta. A nosotros no nos pasó y creo que la respuesta es porque tenemos la industria que tenemos. Quiero agregar que hay que desagregar por ahí un poco el déficit de la balanza. Digamos, una parte que se explica por la importación de estos medicamentos que no se fabrican en el país y que son de precio alto, precio muy alto. Cuando vos ves las exportaciones nacionales, es una balanza supranitaria respecto a las importaciones que se realizan. Entonces, bueno, un poco también es eso que decía Sonia, ¿no? Tenemos que definir como país qué perfil industrial queremos, y bueno, un poco es esa la
tensión que estamos viviendo y que la pandemia puso sobre el tapete y en el centro de las discusiones públicas. Hace 3 años nadie se preocupaba si se fabricaba realmente, si había capacidad local, si teníamos los viales para hacer las vacunas, si tenemos gente capacitada para recibir los procesos de transferencia de tecnología, de hacer desarrollos propios. Pero bueno, bienvenido sea. Bueno, conceptos antes, ¿no? Como soberanía tecnológica, soberanía de salud y soberanía productiva no eran tan escuchados antes de la pandemia y quizás ahora toman una relevancia un poco más importante. Yo no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta. Yo tenía una pregunta. Teniendo en cuenta esta eficacia que veíamos en las presentaciones de las pautas para el tema de las patentes y bueno, la importancia también de los cerebros, ¿no? ¿Qué hacemos como Estado o qué podríamos hacer y no estamos haciendo para captar o retener a estos cerebros que son tan costosos de capacitar y que están atraídos también por los privados, ¿no? Para que se queden en el ámbito público y esta eficacia se pueda preservar? Sencillita la pregunta. A ver, me parece que hay dos cuestiones. Una, que tiene que ver con que a veces necesitamos poder separar las patentes de las implicancias que las patentes tienen, ¿no? Nosotros tenemos un grupo de científicos y de desarrollos y de innovaciones enormes. Nuestro sistema científico es muy bueno. Pagamos mal, entonces como pagamos mal es fácil que se vayan a otro lado. Es una discusión que todos conocemos y que no hace falta decir demasiado respecto a eso. Pero cuando uno piensa en todo el sistema nuestro de innovación científico, tecnológico, productivo, también tiene que pensar que no necesariamente conceder una patente o premiar de alguna manera o reconocer la actividad inventiva está necesariamente vinculado a cobrar un precio altísimo. Nosotros impulsa, el CONICET, por ejemplo, impulsa que sus investigadores patenten, pero no por eso significa que tengan que cobrar un precio que nadie puede pagar. Y la patente lo que concede es la posibilidad de que el detentor de la patente pueda hacer una explotación durante 20 años de una invención sin regulación de precios, pero no está obligado a cobrar cualquier precio. De hecho, nosotros tenemos un montón de investigadores del CONICET que patentan sus inventos y no los cobran caros. Entonces hay como dos cuestiones, ¿no? Si el incentivo a la investigación estamos asociados al sistema científico-tecnológico, pero no sé si necesariamente al sistema de patentes. Gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces les